Viajeros, bienvenidos a esta parada número 10. Ya nos estamos acercando al final de esta visita al sepulcro. Y vamos a hablar hoy de las alucinaciones. En la parada anterior hablamos de las apariciones. Ese milagro caminó y se nos apareció. Y vimos allí cómo es difícil en el liderazgo poder liderizar a nuestra propia gente que de manera a veces incrédula no acepta nuestro liderazgo. Vamos ahora a entrarle al mundo de las alucinaciones y la importancia de presentar una visión realizable que no sean ficticia, basada en la fantasía. No se trata de crear un mecanismo para intentar confundir a la gente, fool around con el juego de luces y el juego de camisas y el juego de elementos. No. Las apariciones nos muestran de que Jesús ahora se aparece como Dios hombre. Es un formato distinto al que venía pasando anteriormente. Anteriormente era un hombre Dios que hablaba, decía palabras, decía parábolas y efectuaba uno que otro milagro sobre otras personas y en algunos casos caminando sobre agua, etc. Pero era más basado en ese formato de acción. Ahora las apariciones son muy cortas, pero son muy contundentes y son más basadas en las imágenes que se generan, en la experiencia celestial que se genera, que en las cosas que realmente dijo como Jesucristo. Interesante ver el formato distinto. Ahora, esas apariciones no fueron unas alucinaciones, unas visiones, una fantasía, no fueron actos de magia. Fue una experiencia común, clara y contundente. Una ilusión es algo que hace una persona a sabiendas, adrede, para confundir. Y utiliza algunas técnicas del uso de la mente y de los ojos y los sentidos para, a través de confundir a la gente, hacerles ver que vieron algo que no era. Y se ponen cosas como esta y hacen cosas extrañas para intentar vacilar nuestros sentidos. Eso no fue lo que hizo Jesús. En ningún momento, ninguno de los que recibió una experiencia, ninguno de los que tuvo el privilegio de estar ante una aparición, dijo, bueno, es que yo creo que no. En cada uno de los casos fue contundente y no fue una fantasía, un espíritu, no. Fue algo que pudieron tocar, que pudieron vivir, que pudieron experimentar y que luego pasó de un estado material a un estado energético en el mundo espiritual terrenal muy difícil de presentar. Pero claramente no fue una fantasía inventada para tratar de confundir, cosa que sí parecía hacían muchas personas en la época y todavía en el mundo moderno hay ciudades que viven de eso y hay organizaciones que viven de confundir a la gente con actos de magia. Pues sí, el cuerpo glorioso de Jesús no fue un acto de magia, es una visión muy clara que experimenta la gente. No fue que estábamos en el desierto, no teníamos agua y de repente uno cree que lo vio y otro como que sí. No, fueron contundencias que todos lo vimos y no quedó ninguna duda entre los que participaron en la experiencia al punto que dieron su vida por los próximos años defendiendo y aupando a otros a conectarse con esa experiencia que vivieron allí. Ese cuerpo glorioso es claramente distinto al de Lázaro. Lázaro pues resucita gracias a la acción de Jesús y bueno, sigue siendo hombre terrenal y se sigue enfermando y probablemente se murió, no sabemos exactamente cuánto, no queda tan claro en qué momento muere Lázaro por segunda vez, ni tampoco el hijo de la viuda de Naín, etc. Pero sí claramente fueron individuos que continuaron su vida terrenal, finita, y se envejecieron. El cuerpo glorioso de Jesús no envejece. Jesús se transforma en esta imagen, en esta experiencia que sigue siendo potente 2000 años después, que de alguna manera a través de la Eucaristía, ese cuerpo glorioso ahora está en todos lados donde hay un acto eucarístico, no lo podemos comer y entonces nos alimenta nuestra vida espiritual. Es un formato muy, muy complejo y a veces para los que no lo comprenden difícil de entender, porque bueno, ¿cómo es posible que este pedazo de pan se transforme en su cuerpo glorioso
y estas gotas de vino se transformen en su sangre gloriosa. No es algo fácil de comprender si no se ve toda la historia alrededor del cristianismo. Entonces, ese cuerpo glorioso nos alimenta permanentemente en todos los sitios donde a través de la Eucaristía se le llame. Si llevamos esos conceptos a nuestro concepto de liderazgo, pues es vital. Los líderes necesitan crear una visión para que la gente en la empresa, en la organización, en la nación, en la comunidad, remen en la misma dirección y traten todos de alcanzarla. Pero no está vendiendo ilusiones. Y si estamos hablando de líderes que venden ilusiones ficticias, no basadas en la realidad, y se divorcian de la realidad, pues caerán y esa visión no podrá ser implementable. Más de un político pues ha intentado promover una forma de vivir distinta y la realidad es muy distinta, y más bien luego intenta bajo todas las vías, usualmente totalitarias, de imponer esa visión a como dé lugar, causando gran dolor en la gente y causando grandes problemas, hasta que finalmente la sociedad o el grupo, muchas veces por la fuerza, dice: ya está, no sigamos por ese camino loco que nos metiste. Un buen líder, sí, tiene una visión, pero la pone en funcionamiento y va midiendo lo que va pasando en la realidad y va ajustando, porque al final entiende que el objetivo es progresar como organización, como grupo, como nación, como comunidad, progresar y lograr que el propósito del amor avance. Y si esa visión y esos productos que están saliendo a partir de esa visión, esos servicios, no calan en el mercado, no funcionan, no tienen sentido, bueno, los va quitando y va ajustándolos, va adaptándolos, y eso es lo que hace un buen liderazgo. No se enamora de su propia visión y crea una ilusión óptica y mete a todo el mundo como el flautista de Hamelin por un camino de dolor y de perdición que termina quebrando la organización o autodestruyendo el país, como se ha visto en muchas naciones. Entonces es una invitación al liderazgo que sea consciente. Nos vemos ahora entonces en la próxima etapa. La próxima etapa vamos a entrar entonces en ese cuerpo glorioso, entenderlo más a detalle y ver entonces cómo podemos hacer que ese cuerpo glorioso, ese tema importante, ese tema trascendente, se mantenga en la agenda, como de hecho la Eucaristía se mantiene en la agenda del cristianismo per secula seculorum. Nos vemos.